Hola a todas y a todos, mi nombre es Giovanna Cotín, soy científica, física de partículas y soy profesora del Departamento de Ciencias de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hoy les quiero contar sobre qué es la electricidad, qué tipos de electricidad existen y cómo la generamos. Para entender qué es la electricidad, es importante primero comprender de qué está hecha la materia. Y cuando hablo de materia, me refiero a yo, ustedes mismos, o la mesa en donde probablemente están viendo la presentación, es decir, todas las cosas que nos rodean. Sabemos que toda la materia está hecha de átomos, y los átomos, a su vez, están hechos de partículas elementales. En este dibujo tenemos el esquema de un átomo. Cada átomo consiste de un núcleo, en donde en su interior vamos a tener partículas que se llaman protones y neutrones. Los protones poseen carga eléctrica positiva y los neutrones carga cero. Dentro de protones y neutrones tenemos otras partículas más pequeñas que denominamos quarks. Estas son realmente lo más pequeño que sabemos que existe. En el exterior de los átomos tenemos otras partículas fundamentales, que son los electrones, que poseen carga eléctrica negativa. Estos electrones van a ser esenciales para entender qué es la electricidad. Entonces, el primer concepto fundamental es que toda la materia está hecha de átomos y estos átomos poseen electrones. El siguiente concepto para entender la electricidad y su importancia en el contexto de nuestro universo es saber que existen interacciones o fuerzas que gobiernan todo lo que pasa en nuestro universo. Y hay 4 fuerzas fundamentales conocidas. La primera de ellas es la gravedad. La gravedad actúa a grandes escalas y la experimentamos todos los días. Esta es una fuerza que es responsable de que los planetas se mantengan en órbita y de que nosotros tengamos nuestros pies pegados a la Tierra. Existen otras 2 fuerzas que actúan a escalas más pequeñas dentro de los núcleos atómicos. Está la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza es tan fuerte que mantiene a los protones y neutrones pegados en los núcleos atómicos. También existe la fuerza nuclear débil. Esta fuerza es importante y tiene su rol en el decaimiento radioactivo de núcleos atómicos. También es importante en la comprensión de procesos de fusión dentro de las estrellas, como nuestro Sol, por ejemplo, lo que hace que las estrellas brillen. Así hay una cuarta fuerza que es el electromagnetismo. Las fuerzas eléctricas y las magnéticas están íntimamente relacionadas en la naturaleza, en lo que llamamos el electromagnetismo, que es una fuerza de la naturaleza. Esta la experimentamos todos los días, al utilizar la electrónica en nuestras casas, al prender la luz, pero también a su nivel más elemental es responsable de mantener la materia unida. Entonces, el segundo concepto importante es entender que los fenómenos eléctricos, el electromagnetismo, corresponde a una interacción fundamental en nuestra naturaleza. Bien, hablamos de los átomos. Y los átomos, dentro de ellos vamos a tener distintos tipos de partículas cargadas o cargas. Veamos 3 ejemplos. Aquí tenemos un átomo en donde el excedente de carga va a ser positivo, porque voy a tener más partículas con carga positiva en su núcleo que cargas negativas en el exterior. Va a tener un excedente positivo. También existen átomos neutrales, es decir, tenemos un equilibrio de cargas. Hay la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Esto tiene carga eléctrica cero o neutral. Finalmente, podemos tener átomos negativos, en donde vamos a tener más cargas negativas en el exterior con respecto a la carga positiva del núcleo. Esto es lo que se llama un ion negativo. Existen iones negativos o positivos y átomos neutrales. Ahora, hay 2 reglas muy simples para entender la electricidad. Cargas opuestas o de distintos signos se van a atraer y cargas del mismo signo se van a repeler. Ahora, existen materiales, sabemos que todos los materiales están hechos de átomos, materiales que van a tener afinidad positiva o negativa o neutral, es decir, algunos materiales van a tener sus electrones en las capas externas de los átomos un poco más libres, más sueltas.
Por ende, van a ser más propensos a ceder o a recoger esas cargas. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Entonces, ya estamos preparados para entender qué es la electricidad. La electricidad es la presencia y también el flujo o el movimiento de partículas cargadas o cargas. Veamos los ejemplos con estos dibujos. Aquí vemos, por ejemplo, electrones descansando en una superficie. No se están moviendo, pueden estar descansando en la superficie de un material. Y esto es electricidad. Como veremos en breve, es electricidad estática. Pero también vamos a tener electricidad cuando estos electrones se mueven de un lugar a otro. Y esto es lo que se llama una corriente eléctrica, electrones en movimiento. Bien, también es importante entender la energía eléctrica. Sabemos que la energía en nuestro universo se conserva. Y aquí en esta ampolleta vamos a ver el juego entre la energía eléctrica, la electricidad y la luz. Esta ampolleta la inventó un científico llamado Thomas Edison. Aquí vemos que vamos a tener un movimiento de los electrones producto de una fuente de energía o una diferencia de potencial que se produce por las distintas cargas. Podemos entender la diferencia de potencial de la siguiente forma. Podemos pensar en la gravedad. Si yo tengo, por ejemplo, un amigo que vive en un edificio en altura y yo vivo en el primer piso, va a haber una diferencia de altura, una diferencia de potencial gravitacional entre nosotros. Ahora, notarlo en la Tierra es difícil, pero si nuestro amigo, por ejemplo, viviese en la Luna, él va a experimentar menos gravedad que una persona que vive en la Tierra. Y esto es porque hay una diferencia de potencial gravitacional. En esta ampolleta pasa algo parecido. Existe una fuente de energía eléctrica, una diferencia de potencial o un voltaje que va a hacer que los electrones circulen por este material. En la ampolleta, este material es un metal, puede ser tungsteno. Al circular los electrones por este material, se va a calentar y eso va a hacer que la ampolleta brille, emita luz. Recordemos que la luz es una onda, pero también son partículas, son fotones, que son partículas elementales. Y los fotones interactúan con los electrones. Aquí en este ejemplo vemos un juego entre una fuente de energía eléctrica y la luz. Ahora, quiero mencionar que este tipo de ampolletas ya no se utilizan tanto en los hogares porque no son tan eficientes, se pierde mucha energía en forma de calor. Es por eso que se utilizan ahora con mayor frecuencia ampolletas tipo LED. Bien, ahora estamos ya preparados para entender los distintos tipos de electricidad, que son la corriente y la estática. La corriente entonces se va a generar cuando tenemos electrones en movimiento. Y estos electrones se mueven producto de esta fuente de energía o diferencia de potencial. Y eso pasa en los aparatos electrónicos que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, la luz, cuando vemos televisión o jugamos videojuegos. Así que si alguna vez han preguntado por qué nuestro refrigerador, por ejemplo, está enchufado a la corriente, o nuestro PlayStation, al jugar, ¿no es cierto?, nuestros juegos favoritos como Fortnite, están enchufados, es porque necesitan de una fuente de energía eléctrica para poder funcionar. Ahora, está la electricidad estática. Los electrones están descansando en la superficie. Podemos rápidamente pasar de energía eléctrica, de electricidad estática a una corriente cuando tenemos los electrones en la superficie, los podemos acercar a iones positivos. Entonces la electricidad estática se puede convertir en electricidad en movimiento. Pensemos en un rayo. El rayo es un ejemplo de electricidad que ocurre en la naturaleza. Un científico y un personaje famoso en la historia de Estados Unidos, llamado Benjamin Franklin, que él creía que los rayos eran una forma de electricidad. Y para comprobar esto, realizó un experimento. Él voló un volantín o un cometa en una tormenta eléctrica y ató una llave, que es de un material metal, es un metal, en el extremo del cometa, para que conduciera la electricidad. Entonces, el rayo es una corriente eléctrica. El rayo se puede producir entre nubes o entre la nube y la tierra.
Entonces, cuando tenemos la superficie de la Tierra, el aire, si está caliente, el aire por sobre la superficie, que está sobre la superficie, se va a calentar y se va a elevar, va a subir. Luego de eso se van a formar nubes. Y en las nubes, la temperatura está muy baja, bajo cero. Por lo tanto, vamos a tener hielo dentro de la nube. Hay colisiones, van a ocurrir colisiones entre las distintas partículas de hielo dentro de la nube, lo que va a generar que la nube se cargue eléctricamente. Ahora, si existe una carga lo suficientemente grande y se produce una diferencia de potencial grande entre la nube y el suelo, va a saltar una chispa. Va a saltar una chispa parecida a lo que pasaría en la electricidad estática, que por ejemplo pasa cuando caminamos en una alfombra. Nuestros pies producen una pequeña chispa, pero esta chispa es gigantesca. Por lo tanto, salta a la Tierra como un rayo. Este es un ejemplo, entonces, de los distintos tipos de electricidad, y ahora quiero comentarles cómo la generamos. Bueno, básicamente existen tres grandes formas. Una es por contacto. Ya sabemos que los distintos materiales están hechos de distintos tipos de átomos. Algunos materiales tienen afinidad a recoger cargas eléctricas y otros afinidad a cederlas. Si yo los pongo en contacto, voy a poder generar electricidad entre ellos. También existe otro fenómeno llamado inducción electromagnética. Este fenómeno fue descubierto por un gran científico británico llamado Michael Faraday, en donde es el movimiento lo que genera la electricidad, el movimiento de un campo magnético. Existe una tercera forma que creo es la más sencilla de comprender, que es por fricción. Y para eso vamos a hacer un breve experimento. Para este experimento vamos a utilizar un globo, que es de goma, y trozos de papel, que yo recorté y que puse en este plato de cartón. Entonces, vamos a ver la electricidad estática en acción. Cuando yo froto este globo con mi pelo, lo que va a suceder es que el globo se va a cargar eléctricamente. Todos los electrones de mi pelo van a pasar al globo. Ahora, si yo pongo en contacto el globo con el papel, vemos cómo se van a atraer los pedazos de papel. Se quedan pegados al globo. ¿Por qué esto sucede? Esto ocurre porque el globo que está cargado negativamente va a repeler a las cargas negativas más cercanas a la superficie del papel y va a atraer a las cargas positivas. Estas son las dos leyes simples de la electricidad. Entonces, en este ejemplo vimos esta fuerza eléctrica en acción. Y ustedes lo pueden repetir en sus casas. Así también pueden hacer muchos otros experimentos entretenidos con su profesor o profesora de física para estudiar los fenómenos eléctricos. Bien, con esto termino mi cápsula. Espero se hayan maravillado con la importancia de la electricidad en nuestras vidas. Es importante entender de que toda la materia tiene propiedades eléctricas y es importantísima en nuestra vida cotidiana al usar la electrónica de nuestras casas y todo en el fondo los aparatos electrónicos que requerimos en nuestros hogares, tanto refrigeradores como el microondas para calentar una pizza o ver televisión o jugar videojuegos. La electricidad es de suma importancia y si entendemos cómo funciona, incluso la podemos generar. Espero que esto haya cultivado su curiosidad científica por los fenómenos eléctricos. Que estén súper bien.